Buenos días, hermanos, bienvenidos a la escuela dominical de la Primera Iglesia Bautista de Orlando, hoy domingo 23 de agosto de 2020. Hemos estado estudiando un tema principal que es ¿por qué necesito una iglesia? Y los temas que hemos visto hasta el momento son: ¿estamos unidos en una iglesia? ¿Oramos los unos por los otros en la iglesia? ¿Nos apoyamos mutuamente en la iglesia? Y hoy el título de la lección de hoy, de la sesión 4 que nos corresponde, es «Nos alentamos mutuamente». Y el pasaje bíblico lo encontramos en Efesios 4, 17 al 32. Para iniciar ya nuestra escuela dominical, vamos a orar, presentando al Señor esta nuestra lección de hoy para que nos ayude a lograr el máximo de enseñanza que Él nos trae. Amado y eterno Dios, muchas gracias te damos en esta mañana por tu bondad y misericordia para con nosotros. Gracias por la escuela dominical, una organización importante de nuestra iglesia. Gracias por la oportunidad que tú nos das de impartir estas lecciones a través de internet. Gracias, amado Dios, por nuestra iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos que están observando este programa. En Cristo Jesús oramos. Amén. Les voy a hacer una pregunta porque nos alentamos mutuamente. ¿Qué entiende usted por alentar y mutuamente? Dos palabras importantes del título de la lección de hoy. Nos alentamos mutuamente. ¿Qué entendemos por alentar? Todos podemos explicar, ¿verdad? Eso. Y mutuamente. Yo tengo aquí lo siguiente. Alentar es animar, infundir aliento o esfuerzo, dar vigor a alguien o algo. Las lecciones de la escuela dominical basadas en Efesios están mostrando cómo el apóstol Pablo alentaba a los nuevos creyentes o a los creyentes de la iglesia de Éfeso, con su vocabulario y con su capacidad como apóstol de Cristo, con la autoridad apostólica de Cristo. Entonces alentar es animar, infundir aliento o esfuerzo, dar vigor a alguien o algo. Y mutuamente, dicho de una cosa que recíprocamente se hace entre dos o más personas. Muchos hemos oído hablar de esto es recíproco, ¿verdad? Recíprocamente. Pero también aquí hay una explicación más que podemos entenderlo mejor. Contrato real dice en que se da dinero, aceite, granos u otra cosa fungible, de suerte que la haga suya quien la recibe, obligándose a restituir la misma cantidad de igual género en algún día señalado. Entonces eso es darse en forma recíproca, ¿verdad? Se da, lo recibe, lo entrega. Eso es mutuamente. Bien, entonces vamos a hacer una pregunta pues para ya entrar a la lección. Y la pregunta es la siguiente: ¿cree usted que debe rendir cuenta de su comportamiento? Esa es la pregunta para iniciar el tema de nuestra lección, la primera parte de nuestra lección. ¿Cree usted que debe rendir cuentas de su comportamiento? Veamos, ¿qué nos dice la Biblia? En Efesios 4, 17, 22. El primer versículo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, hablando el apóstol Pablo a los Efesios, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aquí ya hay un tema que introduce el apóstol Pablo que está requiriendo una conducta, ¿verdad? Una conducta adecuada como creyente cristiano. El versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Quiénes? Los que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay
por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto era el punto que el apóstol Pablo traía a la presencia de los efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Y final el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Nosotros entendemos, ¿verdad? Y conocemos el versículo que una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Bien, veamos un comentario. En los primeros versículos del capítulo 4 de Efesios, Pablo nos muestra el modelo de comportamiento en nuestra vida espiritual que Dios desea que cumplamos los creyentes cristianos. Pablo, cuando hace estas observaciones del pasaje, está mostrando un modelo de comportamiento, ¿verdad? Dejar el viejo hombre que está viciado. Entonces, y nos pide pues que la vida espiritual que Dios desea que cumplamos nosotros los creyentes cristianos. Primero, andar como es digno de la vocación a que fuimos llamados. Eso está en el versículo 1 de este capítulo, en Efesios capítulo 4, versículo 1, dice que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Después dice, mostrar humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros, y esto está en el segundo versículo del capítulo 4, esa solicitud. Guardando la unidad del Espíritu, un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, esa es la recomendación de Pablo en los primeros versículos del capítulo 4. Ahora, ¿qué debemos hacer para andar como es digno de la vocación a que fuimos llamados? Veamos. No vivir conforme a los que no conocen a Cristo, ¿verdad? No vivir como los gentiles, dice Pablo. No dejándonos llevar por la vanidad de nuestra mente. Es otra observación importante. Por los pensamientos, por las inquietudes que nos vienen de vez en cuando. No ajenos a la vida espiritual que Dios quiere de nosotros. No imitando al mundo, que ha perdido toda sensibilidad, quienes fácilmente se entregan a la lascivia, a una vida inmoral. Antes de pasar a la enseñanza del pasaje, debemos decir que la salvación comienza, hermanos, con un cambio de mente. Y Pablo, volvamos atrás, y Pablo nos detalla no vivir como los que no conocen a Cristo. Pablo está estableciendo que nosotros ya conocemos a Cristo, que los efesios en ese tiempo ya conocían a Cristo. Y les está indicando que la salvación comienza en un cambio de mente, un arrepentimiento, un cambio de la manera de pensar. Conocemos la condición espiritual del no creyente. Está vacío, dice Pablo. Su pensamiento no lo lleva a un propósito sustancial para la vida. Recordemos la palabra de Dios que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida.
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En 1 Juan 5:12. No dejándonos llevar por la vanidad de nuestra mente, no ajenos a la vida espiritual que Dios quiere en nosotros. Nosotros somos depositarios de Cristo Jesús. Y dice el versículo, que lo leo de nuevo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. Por lo tanto, hermanos, podemos seguir el patrón del mundo. Nuestra vida está llena de propósitos divinos de Dios. No debemos seguir los patrones del mundo. El creyente cristiano no es igual al incrédulo. Es lo que está tratando de decir Pablo. Y a esto se debe la recomendación de Pablo: despojado del viejo hombre, pues está viciado conforme a lo que esta sociedad enseña cada día. ¿Qué nos enseña el pasaje de Efesios 4, 17 al 22? Pablo escribe en forma imperativa, ejerciendo su autoridad apostólica. La idea de Pablo es que dejemos la vida que practicábamos antes de conocer a Cristo. Eso es importante. Pablo describe claramente las prácticas en el pasaje que leímos. Estas no se corrigen, hermano, con la educación formal, pues es un problema moral y espiritual. La vida inmoral dice que son llevados a la lascivia, la vida inmoral. Eso no se corrige con la educación formal, pues es un problema moral, un problema espiritual en el hombre. Nos insta a mostrar una vida con normas y enseñanzas cristianas. Si hemos cumplido la condición de haber oído y haber sido enseñados en la verdad que está en Cristo. Esa es una condición para cumplir con los requisitos de la vida cristiana. Si hemos cumplido la condición de haber oído, es decir, escuchado bien, entendido, comprendida la palabra de Dios y haber sido enseñados en la verdad que está en Cristo. La vida del creyente cristiano es totalmente opuesta a la forma de vida contaminada del mundo. Eso lo sabemos. Esto nos demuestra que la vida cristiana auténtica es un giro de 180 grados respecto a la vida sin Cristo. Si en verdad, dice el versículo 21, si en verdad habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y en 1 Juan 2:6 dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Vamos a la segunda parte. En esta segunda parte les voy a hacer otra pregunta. ¿Usted hace caso a los consejos? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque el que no escucha consejos no llega viejo, dice uno. ¿Usted hace caso a los consejos? Bien, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Efesios 4, 23, 28. El versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. En el pasaje anterior dice: despojado del viejo hombre, y ahora vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí hay un número considerable de recomendaciones para vivir una vida cristiana.
Y el versículo 23 se inicia, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ustedes conocen el versículo del capítulo 12 de Román, capítulo 12, versículo 2. ¿Verdad? No os conforméis a este siglo, sino renovados en vuestro entendimiento. ¿Quién de los que en este momento observa la pantalla puede negar que aunque está en Cristo, siente los deseos engañosos de la carne? Repito la pregunta, hermano. ¿Quién de los que en este momento observa la pantalla puede negar que aunque está en Cristo, siente los deseos engañosos de la carne? Todos lo sentimos. Pero esas cosas pertenecen al viejo hombre, que está corrompiéndose y desintegrándose para quedarse siempre atrás. Ese es el proceso de la santidad. No queremos vivir en el pasado, sino en el futuro. Renovados, tiempo presente. Seguir renovándoos constantemente, momento tras momento, en el espíritu de vuestra mente, en la inclinación mental e intelectual. ¿Qué nos enseña este pasaje de Efesios 4, 23 al 28? Para Pablo, la nueva vida comienza por la renovación en el espíritu de la mente. Versículo 23, así lo plantea él. Pablo usa espíritu como sinónimo de la mente. Por lo tanto, espera que los creyentes cristianos sean personas que piensen y lleguen a comprender la validez de los cambios en la moralidad. Yo ahora les voy a leer el versículo de Romanos 12, 2, que dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para Pablo, la nueva vida comienza por la renovación en el espíritu de la mente. Pablo nos anima a tomar una acción decisiva, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad, dice el versículo 22 que leímos del pasaje que estamos observando ahora en Efesios 4, 23 al 28. Vestidos del nuevo hombre, despojados del viejo. Es como si nosotros llegásemos del trabajo con una tenida toda sucia. Hay que despojarse de esa tenida y colocarse una ropa nueva, ¿verdad? Así es, vestidos del nuevo hombre. La vestidura del nuevo hombre se ve en los cambios radicales. Ahora, no es tan físico eso. Ese es un ejemplo para connotar cómo es un cambio. Pero la vestidura del nuevo hombre se ve en los cambios radicales con respecto a la vida anterior. ¿Cuáles son? Primero, dice Pablo, la mentira, dejando la mentira a un lado. Pablo lo dice claramente. Y la mentira, ¿por qué? Porque somos miembros de un mismo cuerpo, la iglesia de Cristo. La mentira destruye la unidad. Es un mecanismo de egoísmo, pues afirma al yo en vez de exaltar a Cristo. Eso es la mentira. Y hermanos, ¿es que los miembros de una iglesia no mienten? Bueno, ya lo sabemos, ¿no es así? En esto no hemos cambiado, hermanos, en 2000 años. A veces decimos que no son exactamente mentiras, son solo chismes. Pero veamos qué nos recomienda la palabra de Dios a través de Proverbios. ¿Qué nos dice? ¿Qué piensa? ¿Qué pensamiento nos trae la palabra de Dios en Proverbios 20, 17? Dice así: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Cada uno de nosotros
entiende que lo que es cascajo, seguramente en algún país es una cosa, en otro país es otra. Por lo menos en el mío, yo entiendo que lo que es cascajo. Entonces, repito, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Hermano, cuando hay una mentira, obligatoriamente viene otra mentira para poder justificar esa mentira. Y después viene otra mentira. Y así el mentiroso se delata, hermanos. Pero así es. Ahora, el enojo. El enojo, hermano. Otra cosa que no pertenece a la nueva vida. Airaos, pero no pequéis. El enojo es una parte natural de los seres personales. Cristo se enojó cuando tomó la cuerda para purificar la casa de Dios, el templo, ¿recuerdan? El enojo tiene su lugar antes del pecado. El que no siente indignación es menos de lo que Dios quiere. El que no siente indignación es menos de lo que Dios quiere. Pero el enojo de que Pablo habla, nos advierte aquí, es un enojo que nos lleva al pecado. Un enojo que tiene como su fruto el pecado. Airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no peques. Esta es una de las mejores maneras que tiene el diablo, hermano, para destruir la unidad. Si nos enojamos, cuidado, pues es la entrada que está esperando el diablo para hacerlo pecar. Miren lo que dice, lo que leemos en Eclesiastés para nuestra meditación. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Imagínense usted. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Es el enojo sin razón, es el enojo que se convierte en pecado. Mira aquí lo que dice Aristóteles. Dice, enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Debemos saber enojarnos, cuándo enojarnos, con quién enojarnos y en qué magnitud enojarnos, pero no llegar al pecado. Otra de las cosas que recomienda Pablo dejar en el viejo hombre, porque eso es parte del viejo hombre, es el robo. Imagínense, está hablando a creyentes, cristianos, a una iglesia, nos habla hoy a nosotros y nos dice que hay que dejar el robo. El que hurtaba no hurte más. Cada uno de nosotros tome como corresponde esto. El que hurta no hurte más. Eso pertenece a la vida vieja. Trabaje para sus necesidades principales y para suplir al que padece necesidad. Robo, pero en nuestras iglesias no hay ladrones, ¿verdad? ¿Cierto? Eso pertenece a la vida vieja. Hay que dejarlo atrás y trabajar. Aquí el motivo cristiano del trabajo no es simplemente para suplir nuestras necesidades, hermanos, sino para poder ayudar a los que no tienen. Ese es el criterio cristiano del trabajo. Cada uno de nosotros sabe cómo coopera con la iglesia como producto de su trabajo. Es para suplir las necesidades de otros. Veamos en Mateo 23:25 qué nos dice ahora atendiente a nosotros, recomendándonos a nosotros. Ay, dice Jesús, vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso
y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Así exhortaba Jesús en su tiempo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Anda que hay cosas que tenemos que dejar de lado porque pertenecen al viejo hombre, ¿verdad? Que no son parte de nuestra vida cristiana. Voy a hacer una tercera pregunta para entrar a la tercera parte de la lección. Y le voy a preguntar, ¿es necesario cuidar nuestro vocabulario? Las preguntas han sido claras, ¿verdad? Las preguntas han sido claras. La anterior era, ¿hace usted caso a los consejos? Despojado del viejo hombre, vestido del nuevo hombre. Ese era un consejo. Ahora, ¿es necesario cuidar nuestro vocabulario? Veamos lo que dice la palabra de Dios. En Efesios 4, 29, 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados y sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Dejad el viejo hombre, renovaos, vestid el nuevo hombre. Dejad de lado la mentira, dejad de lado el robo. Y hoy nos dice lo que no debemos, otras cosas que no debemos hacer aún en nuestra vida cristiana. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Creo que el griego se traduce en una forma más fuerte esta palabra. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Bien, un comentario aquí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Según el idioma griego debería decirse putrefacta. Los traductores dijeron corrompida. La entendemos mejor, ¿verdad? Que putrefacta. Una palabra putrefacta. Y este tipo de palabras no debemos dejarlas salir de nuestra boca. Es muy cierto que si podemos contener la palabra corrompida, nos va a hacer a nosotros mucho menos daño que si la pronunciamos. Pues si la pronunciamos no solamente nos hará daño, sino que herirá a otro miembro del cuerpo de Cristo, indudablemente. Nos haremos daño nosotros y quien la escuche. Nuestras palabras deben ser instrumentos de la gracia de Dios para con nuestro prójimo. Palabra corrompida. Esta es la cuarta, el cuarto consejo que nos alienta a hacer, que nos alienta Pablo. Palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El hombre viejo no se preocupa ni le importa lo que sale de su boca. Pablo aconseja, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El hombre nuevo no solo evita la comunicación corrupta, sino que busca hablar lo que edifica a los que la oyen. El creyente cristiano debe rechazar cualquier palabra o conversación que tiene el propósito de destruir a las personas, la reputación y las relaciones personales. Así nos alienta a ser Pablo. Nos alentamos mutuamente.
Estamos siendo alentados con Pablo a una nueva vida, a buscar o realizar nuestra vida cristiana con un buen criterio, con una mente renovada. La palabra corrompida, esto es muy cierto, hermano, que si podemos contener la palabra corrompida, como decía, nos va a hacer a nosotros mucho menos daño que si la pronunciamos. Porque si la pronunciamos vamos a herir a otra persona. Mire lo que dice el Salmo 64:3. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, palabra corrompida, palabra que hiere, palabra que molesta, palabra que destruye la reputación de otra persona. Por las cosas que Pablo ha mencionado, hermano, que debemos dejar o que nos alienta a dejar, pues somos nueva criatura en Cristo Jesús y no deben ser parte de nuestro bagaje, de nuestra experiencia, de nuestro carácter. Por las cosas que Pablo ha mencionado, mentira, enojo, robo y conversación sucia, se contrista el Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Y estas cosas lo separan, hermano. Todas estas cosas separan el cuerpo de Cristo. Lo quinto es la amargura. La amargura. Primero quisiera decir, ¿cómo contristamos nosotros al Espíritu Santo? Pablo dice que con estas cosas que él menciona, mentira, robo, enojo, conversación sucia, se contrista el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Por estas cosas que Pablo menciona. La conversación inadecuada. Ahora debemos entender claramente que el Espíritu Santo guarda la unidad del cuerpo de Cristo. Y estas cosas que nombra Pablo la destruyen. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjense la responsabilidad tremenda que nosotros tenemos de entender esta cosa, de entender esto. No ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando lo entendamos, lo comprendamos, no vamos a contristar al Espíritu Santo, indudablemente que no. El cual dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Lo quinto que nos alienta Pablo a dejar es la amargura. Quítense de vosotros toda amargura. La amargura es un veneno, hermano, que puede llegar a desatar sentimientos terribles. Aquí hay una progresión para llegar a la amargura. Mire, la amargura nos lleva al enojo. El enojo nos lleva a la ira. La ira nos lleva a la gritería y a la maledicencia. Imagínense, tremendo espectáculo. Gritería. La amargura nos quita el gozo. La salvación la tenemos segura, hermanos. Pero podemos perder el gozo de la salvación y las bendiciones que trae la llenura del Espíritu Santo. La amargura, que expresa Efesios 4:31, la palabra gritería, que es la consecuencia de la amargura. El apóstol Pablo exhorta a los miembros de la iglesia, especialmente a aquellos que se les había observado gritando. Mire lo que dice él. ¿Por qué Pablo dice estas cosas? Porque se había observado a los creyentes cristianos gritando en la casa, a los vecinos, a los miembros de la iglesia, en la administración, etc. La amargura nos lleva al enojo, hermano. El enojo a la ira, como dije, y la ira a la gritería. Y se desemboca en toda maledicencia, que es maldecir o difamar a alguien, y a toda malicia. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, ¿no será que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados? Conclusión de nuestra clase de la escuela dominical, hermanos. Conclusión. La esencia de la fe en Cristo
no solo consiste en las prácticas que abandonemos. Podemos abandonar la mentira, podemos abandonar el robo, ¿verdad? Podemos abandonar las malas costumbres. Pero la esencia de la fe en Cristo no solo consiste en las prácticas que abandonemos, sobre todo se manifiesta en el estilo de vida que vivimos. Ahí es cuando se manifiesta el cambio. Debemos vaciarnos de todos los malos hábitos enumerados por Pablo. Y esta es la conclusión de la lección. Debemos vaciarnos de todos los malos hábitos enumerados por Pablo, como son: andando en la vanidad de vuestra mente, sin la renovación de vuestra mente en Cristo Jesús, con el entendimiento entenebrecido, indudablemente, añorando el viejo hombre, haciendo de la mentira un hábito, habituándonos a la ira, robando, usando palabras corrompidas, contristando al Espíritu Santo, dando lugar a la amargura, enojo, gritería y toda malicia. De esto tenemos que vaciarnos. Pablo nos alienta a vaciarnos de esto. Ese es el aliento que recibimos de Pablo a través de esta lección. Antes, dice Pablo, adquiramos los buenos hábitos cristianos. ¿Cuáles son? Andar conforme a la verdad de Cristo, despojados del viejo hombre, despojados de la vieja vestidura, colocados en la nueva vestidura, renovados en el espíritu de nuestra mente, como leíamos en Romanos 12:2, desechando toda mentira. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni lo convirtamos en pecado. No dando lugar al diablo, no robando, sino trabajando y compartiendo con los demás, siendo benignos unos con otros, visitándonos constantemente, orando constantemente por cada uno, misericordiosos. Cuando hay necesidad hay que mostrar misericordia, tal como Dios muestra misericordia con nosotros, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. Romanos 12:2, se lo leo de nuevo, dice: no os conforméis a este siglo. Este siglo es complicado, lo sabemos, lo estamos viviendo. La generación de hoy, que hoy estamos vivos, es una generación privilegiada. Hemos visto, los que ya tenemos alguna edad, cómo el hombre llegó a la luna por primera vez. Hemos visto el avance tecnológico asombroso. Hemos sido testigos de cómo se han lanzado naves hacia Marte. Y estamos siendo testigos de cómo la sociedad se está destruyendo. Estamos en un momento difícil, hermanos. Muy difícil. Los cristianos deben decidirse. Deben tomar una decisión de dejar el viejo hombre, revestirse del nuevo hombre y ser defensores de la iglesia. Defensores de la iglesia. En todo momento. Cristo murió por nosotros. Y nosotros debemos a veces, muchos de nuestros hermanos han puesto la vida por Cristo. En algún momento llegará todo esto. Oremos al Señor para no conformarnos a este siglo, para no caminar con este siglo, para no caminar con las malas costumbres de este siglo. Hay muchas cosas que contaminan, muchas cosas. Entonces no os conforméis a este siglo, sino transformados, cambiados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Evangelio es inteligencia, hermanos. Nos habla de la mente, del entendimiento, para que comprobéis, y en ese momento podremos comprobar cuál sea la buena,
voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Cuando ello suceda, podemos entregarnos a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, hermano. En otra versión bíblica dice, quizás se entienda más aquí, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Esa ha sido la lección de hoy, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su compañía. Le esperamos el próximo domingo. Seguramente continuaremos, como decía al principio, en este mismo formato por internet. No sabemos cuándo terminará esto, pero ya las iglesias están regularizando sus cultos. Nuestra iglesia se reúne todos los domingos a las 10 de la mañana, respetando todas las instrucciones dadas por las autoridades en distanciamiento y en uso de máscara y otros elementos que están presentes en nuestro templo. Dios les bendiga, hermano, gratamente. Escuche todos los días a las 9 de la mañana las cápsulas de nuestro pastor de motivación espiritual y el miércoles a las 7 de la tarde el estudio bíblico. Todo eso a través de internet. No pierda usted la oportunidad, hermano, de instruirse en la palabra de Dios. Amado y eterno Padre Celestial, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar tu lección de hoy, alentándonos mutuamente. Gracias por las palabras de Pablo, que nos invita a dejar de lado lo que no conviene y a tomar lo que realmente conviene delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente sea transformada, limpia, mediante tu Santo Espíritu en nuestra vida. Gracias por amarnos. Gracias por guardar a nuestros hermanos que están enfermos. Ante tu presencia, Señor, coloco a nuestra hermana Teresa Luna. Ante tu presencia coloco a mi hermano Enrique Rondón. Ante tu presencia también te doy gracias por la recuperación de la familia Fagundes. Coloco ante tu presencia a mi hermano Niemes Ríos y a todos mis ancianos, Señor, de nuestra iglesia. Coloco ante tu presencia a mi hermana Toñita, Padre Santo. Gracias por tu amor. Sabemos que tú en esta semana que se inicia estarás con nosotros. Gracias, mi Dios, porque contigo somos más que vencedores. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias por todo tu amor. Amén.